Tal vez nunca lo dijiste en voz alta, pero sabes exactamente de qué estoy hablando. Hay una imagen, una escena, una fantasía que aparece sin que la llames, no siempre cuando quieres, sino cuando algo dentro de ti está más silencioso de lo normal. Y aunque intentaste restarle importancia, no se fue. No se siente como simple deseo, se siente más profunda, más insistente, como si tocara una parte de ti que normalmente mantienes cerrada. Quizá incluso te preguntaste, ¿qué dice eso de ti? Si significa algo que prefieres no mirar, si revela algo que no encaja con la imagen que muestras al mundo. Lo curioso es que no aparece por accidente, aparece cuando tu mente baja la guardia, cuando ya no estás actuando, cuando ya no estás cumpliendo expectativas, cuando te quedas a solas contigo. Y ahí sin aviso esa fantasía vuelve, no para provocarte, no para avergonzarte, sino para decirte algo, porque lo que imaginas cuando nadie te observa no habla de lo que quieres hacer, habla de algo más íntimo, algo que tu inconsciente lleva tiempo intentando expresar. Y para entender eso, primero necesitas observar cuándo y cómo aparece. Justo ahí empieza todo. Después de aparecer, haces lo mismo casi siempre. Sigues con tu día, cambias de pensamiento, te distraes. Tal vez te dices que no es importante, que es solo una imagen más, una fantasía pasajera, pero en el fondo sabes que no funciona así. Si fuera irrelevante, no volvería. Y vuelve. Aparece en momentos específicos, no cuando estás ocupado, sino cuando algo dentro de ti se relaja. A veces antes de dormir, a veces en medio del silencio, a veces justo después de sentirte frustrado, cansado o emocionalmente vacío. Y eso no es casual. Lo más interesante no es la fantasía en sí, sino lo que la rodea, la sensación corporal que la acompaña, la mezcla de atracción y extrañeza, tal vez incluso una leve incomodidad, como si una parte de ti estuviera intentando hablar en un idioma que no usas conscientemente. Por eso intentas ignorarla, no porque sea demasiado intensa, sino porque no sabes cómo interpretarla. No encaja en categorías simples, no es solo placer, no es solo curiosidad. Hay algo más ahí, algo que no tiene palabras claras todavía. Y cuando no entendemos algo interno, solemos hacer lo único que sabemos hacer, mirar hacia otro lado, seguir adelante, actuar como si no hubiera mensaje alguno. Pero el inconsciente no funciona así. Cuando no es escuchado, repite. Cambia la forma, el momento, la intensidad. Insiste, no para molestarte, para ser reconocido. Y aquí es donde muchas personas se equivocan. Creen que el problema es la fantasía, que lo que hay que hacer es controlarla, eliminarla o juzgarla. Pero eso es confundir el síntoma con la causa. Para avanzar, primero necesitas comprender qué es lo que realmente estás intentando no ver, y eso nos lleva directamente al error más común que se comete con este tema. El error más común empieza con una idea aparentemente lógica. Pensar que una fantasía sexual es solo eso, un deseo, un impulso, algo biológico que aparece y desaparece sin mayor significado. Esa explicación tranquiliza, porque no exige mirar más profundo. Pero si estás aquí, es porque esa explicación nunca te convenció del todo. Si fuera solo deseo, no tendría esa carga emocional tan específica. No se repetiría con la misma forma. No aparecería justo cuando algo interno se mueve. Hay fantasías que no se sienten ligeras, se sienten densas, como si llevaran un peso simbólico que no sabes cómo descifrar. Otro error frecuente es creer que la fantasía define lo que quieres hacer en la realidad, como si imaginar algo significara desearlo literalmente. Eso genera miedo, culpa o confusión. Te preguntas si esa imagen dice algo peligroso sobre ti, si revela una parte que no encaja con tus valores, y esa interpretación crea un conflicto innecesario. La mente inconsciente no se expresa de forma literal, no habla en acciones, habla en símbolos, usa imágenes, escenas y roles para representar estados internos. Cuando tomas una fantasía al pie de la letra, pierdes el mensaje real que intenta transmitirte. Por eso reprimirla no funciona, tampoco analizarla solo desde la moral o el comportamiento.
Ambas cosas atacan la superficie, pero ignoran la función psicológica que cumple. La fantasía no aparece para que la obedezcas ni para que la combatas. Aparece porque hay algo dentro de ti que todavía no encontró otra forma de expresarse. Cuando entiendes esto, algo empieza a cambiar. Dejas de verte como alguien con un problema y empiezas a verte como alguien con un mensaje interno pendiente de traducción. Y esa traducción no se hace juzgando la imagen, sino entendiendo de dónde nace. Para eso, necesitas mirar más profundo, no hacia la fantasía en sí, sino hacia la parte de tu mente que la está creando. Ahí es donde se encuentra el verdadero origen. Para entender de dónde nace una fantasía recurrente, tienes que cambiar la forma en que miras tu propia mente. La parte más profunda de ti no piensa en palabras claras ni en decisiones conscientes. Piensa en imágenes, en escenas, en símbolos cargados de emoción. Y lo hace así porque ese es el lenguaje que mejor expresa lo que aún no ha sido integrado. Cuando una fantasía aparece una y otra vez, no está hablando de sexo en sí. Está hablando de una necesidad psíquica, de una energía interna que no está encontrando salida en tu vida cotidiana. Algo que fue contenido, reprimido o simplemente postergado por demasiado tiempo. El inconsciente no distingue entre lo aceptable y lo inaceptable. No le interesa tu imagen social ni tu coherencia externa. Su única función es equilibrar tu mundo interno, y cuando percibe un desequilibrio, utiliza los recursos más potentes que tiene para llamar tu atención. Entre ellos, el contenido sexual, porque combina emoción, intensidad y vulnerabilidad. Por eso, muchas fantasías no reflejan lo que quieres experimentar, sino lo que necesitas integrar. A veces representan poder cuando en la vida consciente te sientes contenido, o entrega cuando cargas con demasiado control, o ser visto cuando has pasado mucho tiempo ocultando partes de ti. La fantasía funciona como una compensación. Muestra en forma simbólica aquello que tu personalidad consciente no está viviendo. Y cuanto mayor es la distancia entre lo que eres por dentro y lo que expresas por fuera, más intensa se vuelve la imagen. No aparece para desestabilizarte, aparece para equilibrarte. Cuando empiezas a mirarla desde este lugar, algo importante ocurre. La fantasía deja de ser un enigma incómodo y se convierte en un mapa, un indicador preciso de dónde hay tensión, carencia o energía no utilizada. Y ese mapa no apunta hacia una acción concreta, sino hacia una comprensión más profunda de ti mismo. Pero para usar ese mapa, necesitas aprender a leer sus símbolos. No todos los contenidos dicen lo mismo. La forma que toma la fantasía es clave para entender qué parte de tu inconsciente está intentando expresarse. Y eso nos lleva a observar los diferentes tipos de fantasía y lo que suelen revelar sobre ti. No todas las fantasías hablan del mismo lugar interno. Aunque en la superficie puedan parecer similares, la estructura simbólica que contienen es muy distinta. Y es precisamente esa estructura la que revela qué parte de tu inconsciente está buscando ser reconocida. Por ejemplo, cuando la fantasía gira alrededor del control o el dominio, rara vez habla de deseo de poder externo. Más bien, suele aparecer en personas que, en su vida diaria, se contienen demasiado. Personas que cuidan, que se adaptan, que piensan antes de actuar. La fantasía no pide someter a otros, sino recuperar una sensación interna de firmeza, decisión y presencia. En el extremo opuesto, las fantasías de entrega total o pérdida de control no suelen nacer de debilidad. Aparecen con frecuencia en quienes viven en estado de vigilancia constante. Personas responsables, exigentes consigo mismas, que sienten que nunca pueden soltar. El inconsciente crea una escena donde ya no tienes que sostener nada, donde por fin puedes descansar del control. Existen también fantasías centradas en ser observado, deseado o elegido. No hablan de vanidad, hablan de visibilidad emocional, de una parte de ti que no se ha sentido realmente vista, reconocida o validada. El inconsciente exagera la escena para señalar una carencia más sutil en la vida consciente. Otras fantasías incluyen elementos de transgresión, riesgo
o lo prohibido. Aquí el mensaje no es romper reglas externas, sino cuestionar límites internos demasiado rígidos. Suelen aparecer cuando has vivido demasiado tiempo bajo mandatos ajenos, expectativas heredadas o identidades que ya no te representan del todo. Incluso las fantasías que generan confusión o incomodidad profunda suelen tener una función específica. No están ahí para definirte, sino para mostrarte un conflicto interno no resuelto, una tensión entre quién has sido y quién estás empezando a ser. El inconsciente no elige imágenes al azar, elige aquellas que más impacto tienen en ti, porque sabe que así no podrás ignorarlas fácilmente. Lo importante aquí no es identificarte con la fantasía, sino entenderla como un lenguaje simbólico, como un sueño que ocurre despierto. Cuando la tomas literalmente, te pierdes. Cuando la observas simbólicamente, empiezas a comprender. Y hay algo más que suele pasar desapercibido. Estas fantasías no aparecen en cualquier etapa de la vida. Suelen intensificarse en momentos de transición, cuando algo interno está cambiando y tu identidad consciente todavía no se ha ajustado a ese cambio. Por eso no basta con preguntar qué tipo de fantasía es. La pregunta más importante es por qué aparece ahora. ¿Qué está ocurriendo en tu vida interna para que esta imagen haya decidido presentarse con tanta fuerza en este momento preciso? Esa respuesta suele ser la más reveladora de todas. Cuando una fantasía se vuelve más clara o más insistente, casi nunca es porque haya surgido algo nuevo. Es porque algo antiguo dejó de poder permanecer oculto. El inconsciente no se adelanta, responde. Responde a cambios sutiles que quizá todavía no has ordenado conscientemente. Muchas veces aparece en momentos de cansancio profundo, no físico sino interno, cuando sostener ciertas versiones de ti empieza a pesar más de lo que debería. Otras veces surge después de una decepción, una pérdida, un quiebre silencioso que no siempre se ve desde afuera. La fantasía no llega para distraerte de eso. Llega porque algo dentro de ti ya no acepta seguir igual. También puede aparecer cuando estás creciendo, cuando te vuelves más consciente, más lúcido, más honesto contigo. En esos momentos, el inconsciente aprovecha la apertura, sabe que ahora puedes escuchar y utiliza un lenguaje que no pasa por la razón, sino por la imagen cargada de emoción. No es casual que muchas fantasías se intensifiquen en etapas de transición, cambios de identidad, de rol, de sentido, cuando una parte de ti está muriendo y otra todavía no ha tomado forma. En ese espacio intermedio, la mente simbólica se activa con fuerza. Intenta compensar, equilibrar, anticipar lo que falta integrar. Por eso, preguntarte por qué aparece ahora es más importante que preguntarte qué significa en abstracto. La fantasía se conecta con tu momento vital, con lo que estás dejando atrás y con lo que aún no te permites asumir. A veces señala una necesidad de afirmarte, otras una necesidad de soltar. En ambos casos el mensaje no es extremo, es preciso. Cuando entiendes esto, deja de ser una experiencia confusa y se convierte en una señal, no una orden, no una amenaza, sino un indicador de movimiento interno. Algo en ti está reorganizándose, y la fantasía es una de las formas en que ese proceso se hace visible. Pero aquí surge una pregunta clave. Si la fantasía es un mensaje simbólico, ¿qué haces con él? Ignorarla no funciona. Actuarla sin comprenderla tampoco. Existe un punto medio más consciente, un modo de escuchar sin reprimir y sin perderte. Y ese es el paso más importante de todo este proceso. Aquí es donde muchas personas se quedan atrapadas. Creen que solo existen dos opciones: reprimir la fantasía hasta que desaparezca, o seguirla como si fuera una instrucción literal. Ambas cosas rompen el equilibrio interno, y ninguna resuelve el mensaje que el inconsciente está intentando entregar. Integrar no significa obedecer, tampoco significa negar. Significa escuchar sin reaccionar. Observar la fantasía como observarías un sueño, no para juzgarlo, sino para entender qué emoción, qué necesidad
o qué tensión está intentando expresar. Cuando una imagen aparece, pregúntate qué sensación despierta en ti más allá de lo sexual. ¿Es poder? ¿Es alivio? ¿Es seguridad? ¿Es ser visto? Esa sensación es la clave, porque lo que el inconsciente busca no es la escena, sino el estado interno que la escena representa. Integrar es permitirte reconocer esa necesidad en la vida consciente. Tal vez no necesitas la fantasía, tal vez necesitas poner límites, tomar decisiones, soltar el control, expresar un deseo, recuperar una parte de ti que fue postergada. Cuando esa necesidad empieza a ser atendida de forma real, la fantasía pierde intensidad, no porque la hayas combatido, sino porque ya fue escuchada. También es importante notar algo sutil. Cuando miras la fantasía sin culpa, cambia. Ya no se impone, ya no invade. Se vuelve información. Y la información, cuando es comprendida, deja de dominar. Este proceso no es rápido ni espectacular. Es silencioso. Es un ajuste interno. Poco a poco, empiezas a sentir menos conflicto y más claridad. No porque hayas resuelto todo, sino porque dejaste de luchar contra una parte de ti. Integrar es madurez psicológica. Es aceptar que tu mente habla en símbolos y que no todo lo que imaginas define quién eres. Lo que te define es cómo respondes a lo que descubres de ti mismo. Y cuando haces esto, ocurre algo importante. Empiezas a sentir una coherencia interna que antes no estaba. Menos tensión, menos confusión, más presencia. Pero este proceso tiene un riesgo que casi nadie menciona. Ignorar el mensaje no lo elimina, y entender por qué ignorarlo tiene consecuencias es el siguiente paso natural de esta reflexión. Hasta aquí, ya puedes ver algo con más claridad. La fantasía no es el problema. El problema era no entenderla. Cuando dejas de pelear con la imagen y empiezas a escuchar lo que señala, algo dentro de ti se ordena. No porque tengas todas las respuestas, sino porque dejaste de huir de la pregunta correcta. Este espacio existe precisamente para eso, para traducir lo que ocurre dentro de ti cuando no sabes cómo ponerlo en palabras. Si esta forma de mirar tu mundo interno te está ayudando a entenderte mejor, suscribirte es una manera simple de continuar este proceso, sin ruido y sin juicio, porque lo que acabas de descubrir no termina aquí. De hecho, ignorarlo tiene un costo, y entender ese costo es esencial para no volver al mismo punto una y otra vez. Cuando ignoras de forma constante un mensaje interno, no desaparece, solo cambia de forma. La fantasía puede volverse más intensa, más intrusiva, o transformarse en otra cosa que no siempre reconoces de inmediato. Ansiedad sin causa aparente, irritabilidad, sensación de vacío, relaciones que se sienten desconectadas aunque funcionen en la superficie. Esto ocurre porque la energía psíquica que intenta expresarse no encuentra salida, y cuando algo dentro de ti no es reconocido, empieza a buscar caminos indirectos, a veces a través del cuerpo, otras a través de pensamientos repetitivos, otras a través de decisiones que luego no sabes explicar. Ignorar el mensaje también tiene otro efecto más sutil. Empiezas a desconfiar de ti mismo, de tus impulsos, de tus imágenes internas, y esa desconfianza genera una separación interna. Una parte de ti siente algo, otra parte lo invalida. Esa división desgasta más de lo que parece. No se trata de dramatizar, se trata de entender que el inconsciente insiste porque su función es proteger el equilibrio interno. Cuando no lo escuchas, no te castiga, te empuja, y ese empuje, con el tiempo, se siente como confusión o estancamiento. La fantasía era una señal temprana, una forma directa y potente de mostrarte que algo necesitaba atención. Ignorarla no te hace más fuerte, solo retrasa la integración que ya comenzó. La buena noticia es que entender esto devuelve poder, porque ahora sabes que no estás a merced de algo extraño. Estás frente a un proceso interno que puede ser comprendido y reencuadrado. Y cuando haces ese reencuadre, todo cambia. No la fantasía, sino la forma en que te relacionas contigo mismo. Llegado a este punto,
Hay algo que merece ser dicho con claridad. Tu fantasía no es un defecto en ti. No es una falla moral ni una señal de que algo esté mal. Es una expresión, y como toda expresión simbólica, solo se vuelve problemática cuando es malinterpretada o negada. El conflicto nunca estuvo en la imagen, estuvo en la relación que construiste con ella. Cuando la mirabas con miedo, culpa o confusión, parecía dominarte. Cuando empiezas a entenderla como un mensaje interno, pierde ese poder. No porque desaparezca de inmediato, sino porque ya no te define. Este reencuadre es fundamental. Dejas de verte como alguien que tiene que controlarse y empiezas a verte como alguien que está aprendiendo a escucharse. Eso cambia la posición interna desde la que vives. Ya no reaccionas, observas, ya no te fragmentas, integras. La fantasía señala una parte de ti que quiere ser reconocida de forma más consciente, no para tomar el control de tu vida, sino para ocupar su lugar legítimo dentro de ti. Cuando esa parte es integrada, algo se acomoda, tu energía se distribuye mejor, tus decisiones se vuelven más coherentes, tus relaciones dejan de cargar tensiones que no les pertenecen. No necesitas eliminar lo que imaginas, necesitas comprender lo que representa. Y esa comprensión no te aleja de ti, te devuelve a ti con más profundidad y menos conflicto. Este es el verdadero cambio. No luchar contra lo que surge dentro de ti, sino aprender a leerlo con honestidad y madurez. Cuando haces eso, la fantasía deja de ser una sombra incómoda y se convierte en una guía silenciosa. Y desde ese lugar surge algo nuevo, no una respuesta cerrada, sino una invitación a seguir explorando. Porque cuando empiezas a entender tu mundo interno, siempre aparece una pregunta más. Y esa pregunta es la que abre el siguiente paso de este proceso. Antes de seguir, toma un segundo. Nota qué se movió dentro de ti mientras escuchabas esto. No intentes explicarlo demasiado. A veces una sola palabra es suficiente para nombrar un estado interno. Si te nace hacerlo, escribe en los comentarios una palabra que resuma lo que este momento despertó en ti. Nada más. No para exponerte, sino para reconocerlo. A veces, ponerlo afuera es el primer acto consciente de integración. Ahora sabes algo que antes estaba difuso. No todo lo que surge dentro de ti pide ser actuado, pero todo lo que surge pide ser escuchado. Cuando haces ese gesto interno, algo se calma. No porque todo esté resuelto, sino porque dejaste de estar dividido contigo mismo. Este es solo un punto del camino. Hay capas más profundas detrás de lo que hoy comprendiste. Matices que se revelan cuando sigues observando sin miedo y sin prisa. Por eso, no cierres aquí. El video que aparece en la pantalla continúa exactamente desde este lugar. No es un salto, es una continuación natural. Si este proceso empezó a hacer sentido para ti, sigue por ahí. Ahí es donde la comprensión se vuelve más clara.